Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre el Lightroom 4. En él vamos a intentar revelar esta fotografía. Vamos a intentar conseguir una cosa parecida a esta otra imagen que tenemos aquí, que es la misma fotografía pero ya revelada, partiendo de esta que es la original. Bien, lo primero que suelo hacer yo cuando revelo una fotografía es buscar que el horizonte esté totalmente horizontal, nunca mejor dicho, y para ello utilizamos esta herramienta. Nos vamos aquí a la herramienta recorte, donde tiene la herramienta de recortar propiamente dicha y también la de ángulo. Pulsamos en ángulo y buscamos dos puntos que sepamos que son horizontales en la fotografía. Los marcamos y ya Lightroom solo nos gira la fotografía y nos la coloca. Hacemos doble clic para dejar así el recorte. Esta fotografía no la vamos a reencuadrar porque la fotografía pues ya tiene un encuadre más o menos bueno, pero sí, lo que sí que vemos es que la fotografía está muy lavada, muy blanca, tiene luz, no nos hemos pasado de la luz, pero lo que es la isla no tiene detalle ninguno porque en ese día había mucha nieblina y bueno, pues salió la fotografía así. Podía haberse puesto otra fotografía que ya estuviera un poco mejor hecha la toma, pero así veis qué cantidad de cosas se pueden hacer con Lightroom y lo que podemos conseguir con una fotografía de este tipo. Bien, lo primero que vamos a hacer es intentar que la isla pues tenga un poco más de cuerpo, un poco más de contraste, un poco más de color. Para ello nos vamos aquí a la zona de básicos y mirando el histograma vemos que nos faltan sombras y negros. Bien, nos vamos a los negros y intentamos conseguir algo de negros en la imagen, sin pasarnos nunca en el histograma de aquí para que no nos salte la alerta de los negros. Vamos a las sombras y intentamos ponerle un poquito más de sombras. Bien, por ahí lo podemos dejar. Y luego nos bajamos a curva de tonos y vamos a intentar darle un poquito más de fuerza a lo que hemos conseguido ya aquí. Subimos un poquito a la parte de oscuros, sombras también. Esto hay que es un poco ir probando porque bien, vamos a dejarlo de momento por ahí. Bien, ahora vemos que la isla más o menos tiene su textura, pero tenemos el cielo totalmente blanco como estaba antes, incluso hemos perdido un poquito más porque al andar en la isla pues hemos perdido un poquito más de textura. Para ello vamos a recurrir en este caso a la herramienta que tenemos aquí, que es filtro degradado y que actúa como un filtro degradado de los que ponemos en las lentes en cualquier para hacer una puesta de sol o una cosa similar. Este filtro actúa de fuera para dentro de la fotografía y vais a ver ahora pulsando la tecla mayúscula y pulsando el ratón desde el medio de la fotografía me lo llevo hacia abajo y va a actuar de la siguiente manera. Filtro, si nosotros vamos a poner esto a 0, vamos a poner esto, vamos a bajar aquí la exposición sobre un poquillo para que vayáis viendo cómo funciona. Bien, el filtro lo que hace es que actúa desde fuera para adentro, como decíamos antes, y desde el exterior de la fotografía hasta la primera línea hace que la exposición que nosotros hemos puesto aquí, un 100%, desde la primera línea a la segunda línea pasa del 100% al 50% y desde la segunda línea a la tercera línea del 50% al 0 y luego después de la tercera línea ya no actúa el filtro de ninguna de las maneras. Bien, como vemos hemos recuperado bastante aquí color azul, tenemos un poquito de textura ya en las nubes que antes solo se veía todo blanco, pero vamos a aplicar un poquito ya con el mismo filtro un poquito de claridad para que nos dé más textura en las nubes y a la vez vamos a aplicar un poquito de contraste para lo mismo. Muy bien, una vez hecho esto ya podemos desactivar ese filtro y ahora vemos que la imagen pues ya tiene otra pinta, ¿no? Pues vamos a comprobar cómo estaba antes. Aquí tenemos la imagen original, aquí tenemos la imagen que tenemos ahora y vamos a seguir editándola para que veáis que se pueden quitar aún muchas cosas de aquí de esta imagen. Bien, lo primero que yo veo aquí en esta imagen es que, bueno, vamos a pasar a acabar de hacer el cielo. El cielo aquí, aunque ya se ve algo de textura y tal, en aquel momento estaba un día como tormentoso, con niebla, y aquí realmente las nubes estaban bastante más oscuras, había
había como más detalle, más volumen, y para conseguir más volumen vamos a utilizar el filtro, el pincel corrector ponemos todo a cero, ponemos todo a cero y vamos a utilizar la claridad. Para ver cómo pintamos con este pincel, se puede hacer de dos maneras, una pulsando la tecla O y otra marcando aquí esta casilla en mostrar superposición de máscara seleccionada. Entonces pulsamos la tecla O, hacemos un poco más grande el pincel, esto lo estoy haciendo con la rueda intermedia del ratón, también se puede hacer aquí, cambiar aquí el tamaño del pincel y vamos a aplicar claridad a la zona de las nubes que queremos que tengan más volumen y lo que hace la claridad es aumentar el contraste en los tonos medios y nos va a crear aquí más volumen. Bien, esto ahora que estáis viendo en rojo se pone así porque nos está enseñando por dónde estamos pintando con el pincel. Bien, una vez hecho esto, vemos que aquí nos hemos pasado. Con la claridad no importa excesivamente, pero si queremos borrar porque nos hemos pasado por donde hemos pintado, pulsamos aquí en borrar. Tenemos otro pincel que podemos mover al tamaño que queramos, lo ponemos un poquito más chiquitín y borramos sobre la parte de la isla que ahora después aplicaremos claridad o no, pero ahora mismo lo que estamos haciendo es sobre el cielo y no queremos que ahora nos aparezca este efecto sobre la isla. Muy bien, una vez hecho esto, pulsamos otra vez sobre la tecla O para ver qué nos ha hecho lo que es la máscara sobre las nubes. Ahora vemos que hay muchísima más claridad, podemos comprobar aquí lo que digo es cierto, porque si lo ponemos a cero se queda en blanco y si subimos la claridad vemos que las nubes cogen muchísimo más volumen y podemos dejarlo ya así de momento porque creo que ya exagerarlo más sería desvirtuar un poco la fotografía y lo que hace falta es que la fotografía parezca lo más real posible. Bien, salimos del filtro pincel y veo que aquí en la imagen toda esta parte de aquí y hasta aquí aproximadamente sigue estando como muy lavada porque, como os había dicho antes, había una pequeña nieblina y si aquí a la parte frontal de la isla no le afecta mucho, pues aquí a la parte de atrás sí que parece que no se ve con suficiente contraste y suficiente claridad. Entonces vamos a coger otra vez el pincel, ponemos a cero el efecto y marcamos la tecla O para ver por dónde pintamos. Reducimos el tamaño del pincel y vamos a pintar sobre la isla, sobre la zona que queremos que tenga un poquito más de contraste, un poquito más de claridad. Vamos pintando con tranquilidad, no hace falta que hagáis una selección súper precisa porque vamos a aplicar claridad y contraste y tampoco va a notarse mucho, pero procurar sobre todo que no se salga de la zona para afuera porque entonces sí que se crearían unos halos y esos halos quedan realmente fatal en una fotografía. Bien, volvemos a pulsar la tecla O para deseleccionar la zona, realmente queda seleccionada pero no nos la enseña, y ahora vamos con cuidado aquí a los cursores, bajamos un poquito la exposición, vemos que ya se empieza a poner todo más oscuro, nos hemos pasado un poco, ahí puede valer, y vamos a darle un poquito de claridad, por ahí puede valer. Ahora mismo no sé si se aprecia bien en el vídeo, pero toda esta zona de aquí pues ya tiene el color un poco más similar al de aquí, e incluso un poco más oscura, pero realmente parece que la fotografía debería de ser así, ¿no? Que fuera más oscura hacia más atrás y que la luz la deberíamos de tener más aquí adelante, y entonces lo vamos a dejar ya de este modo lo que es la isla. Bien, salimos otra vez del pincel y ahora vamos a darle un tonillo a toda la fotografía, ya que la tenemos un poco compensada, vamos a darle un poquito de exposición a toda la imagen. Vemos que aquí que estamos llegando al límite de los blancos, pero aún no nos hemos pasado, entonces podemos subir un poquito la exposición. Vamos a dar un poquito de contraste general, porque siempre nos va a dar un poco más de volumen. Y vamos a aplicarle también un poco de claridad, lo mismo que hicimos a las nubes, pero a toda la imagen. Aquí abajo, vamos a subir un poco la claridad, no nos pasemos porque si no, lo que hace la claridad es que aumenta el contraste en los tonos medios, pero también nos quita color y a veces nos puede quitar definición. Bien, yo creo que por unos 35 así más o menos es suficiente. Podemos ampliar, ver cómo nos está quedando, vemos que no tiene halos, que no tiene ruido y nos puede valer así la fotografía. Ahora, yo la fotografía la veo como al aplicarle lo que es el contraste y aplicarle lo que es la claridad,
la fotografía se nos ha quedado un poco insípida de color. Entonces vamos a subir un poco la intensidad, que no la saturación. Ya os diré en otro tutorial, veremos por qué utilizar saturación o cuándo utilizar intensidad. En este caso subimos la intensidad hacia 20 y ya vemos que aquí los verdes nos están quedando más bonitos. Es el verde de la isla en Galicia, ahí aparecen marroncillos que antes no había, aparecen colores en la piedra. Y este color azul del mar me gusta mucho. Este color verde de aquí también es muy similar quizás a lo que hay allí, pero vemos que, por ejemplo, el cielo nos está demasiado azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues digamos que el color que hemos conseguido al hacer tantas modificaciones es un color un poco frío. Nos vamos a la temperatura de color y con mucho cuidadito y poco a poco vamos desplazando la temperatura de color hasta conseguir un tono un poco más cálido. Vemos que el verde sigue estando más o menos igual, con sus colores amarillentos, su verdoso, y el cielo nos ha quedado un poquito más claro y no con ese color azul tan intenso. El mar queda también muy bien y en principio vamos a dejar la fotografía ya como está ahora mismo, porque creo que hemos conseguido un revelado bastante adecuado. Una cosa que podéis hacer también, que yo lo suelo hacer normalmente al principio y siempre me he olvidado ahora de deciros, es la de corrección de lente. La corrección de lente se viene aquí a corrección de lente, se aplica. Entonces Lightroom detecta la lente que habéis utilizado y corrige pues los defectos de esta lente, o al menos los defectos que el que ha hecho el preset le quiso corregir a la lente. En este caso esta lente tiene otros defectos, pero uno de los más llamativos es que produce viñeteo. Entonces aquí si os fijáis ahora, os fijáis en esta esquina aquí arriba, si yo desactivo la corrección de lente veréis que se pone más oscuro, y si le vuelvo a dar la corrección de lente se pone más claro. Esto porque nos quita el viñeteo. Si quisierais que la fotografía tuviera viñeteo, se lo podéis aplicar vosotros mediante un filtro, pero siempre es mejor que no sea un defecto de la lente. Bien, para acabar de toda la fotografía aplicaremos enfoque. El enfoque no pasarse nunca con él, yo creo que sobre un 50 es suficiente. Y cuando tengáis un cielo o un color liso en algún sitio, intentar subir la máscara para que solo aplique el enfoque en ciertas zonas y no en todo. Esto ya lo explicaré también en algún otro video tutorial para que veáis cómo funciona. Aquí esto ya teníamos que haberlo hecho antes, pero aquí veo que hay una pequeña manchita de sensor y aquí otra. Esto nos vamos a esta herramienta, bajamos con la rueda del ratón dejamos más pequeñito el pincel, pulsamos y nos elimina esta marca, y aquí si nos vamos a esta otra pues también nos la debería de eliminar. Bien, y nada más, ya dejamos la fotografía acabada así como está. Me gustaría que me dejarais algo en el Facebook o en el blog, algún comentario sobre el revelado, y si queréis que os revele otro tipo de fotografía, incluso si queréis mandarme algún RAW, pues podemos intentar revelarlo y aprendemos entre todos a revelar, y así se hace más ameno lo que son los videotutoriales. Muchas gracias y hasta el siguiente videotutorial.